Entonces, de nuevo, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más, ¿cierto? Estoy gratamente sorprendido con el nivel de asistencia. ¿Eh? En ingeniería, mis estudiantes son un poco más flojitos para venir a clase. Así que en la tercera semana de clase todavía mantengamos la asistencia, en el sentido de que está viniendo el 80% de ustedes. Está súper, súper bien. Así que muy agradecido. Espero que eso signifique que el curso va avanzando más o menos bien, que estamos haciendo las cosas más o menos bien. ¿Ya? Bueno, bienvenidos a nuestra quinta clase del curso. Hoy día vamos a seguir hablando de funciones, ¿cierto? Esta semana nosotros debiéramos terminar de ver los temas esenciales de funciones, ¿ya? Para la próxima semana empezar a hablar, al menos dar una pequeña pincelada del concepto de límite de funciones y de continuidad de funciones, ¿ya? Que es como ya el primer concepto matemático bien potente que vamos a revisar entre los contenidos del curso, ¿ya? Antes de eso, por supuesto, tenemos que rematar con algunas ideas esenciales que son las que vamos a ver hoy día. Primero que nada, un pequeño repaso, ¿cierto? Un pequeño recordatorio de lo que hicimos la sesión pasada. La sesión pasada nosotros definimos operaciones entre funciones, ¿verdad? Em, recordemos entonces, si yo tengo dos funciones y lo que yo quiero hacer entre ellas es, por ejemplo, sumarlas, lo que voy a hacer directamente es que voy a tomar las dos expresiones que definen a la función y las sumo, las resto, las multiplico o las divido según corresponda, ¿ya? Cuando hacíamos estas operaciones, recuerdan ustedes que nosotros tomábamos, por ejemplo, la función, ya no me acuerdo bien cuáles eran las que tomábamos en específico, pero, por ejemplo, si yo tomaba la función, qué sé yo, voy a tomar por aquí el lapicito de color blanco para que se vea bien. Si yo tengo la función, por ejemplo, x menos 2 y tengo la función g de x que es, qué sé yo, x cuadrado más 5x, y yo quisiera, por ejemplo, calcular cuál es la división de g con f y eso evaluado en x, esto no es otra cosa que efectivamente tomar las dos funciones y dividirlas, ¿verdad? Esto lo conversábamos la semana pasada. En este caso, entonces, g de x me quedaría x cuadrado más 5x, todo esto dividido por x menos 2. Una observación importante que teníamos que considerar acá, ¿verdad? Es que, por ejemplo, yo puedo mirar aquí que el dominio de mi primera función y de la segunda función son todos los reales, en el sentido de que yo puedo cualquiera de estas dos expresiones evaluarlas en cualquier número real y nunca se me va a indefinir, ya sea la expresión x menos 2 o sea la expresión x cuadrado más 5x, cualquiera de las dos yo la puedo evaluar en cualquier parte, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si es que yo tomo la división de estas dos funciones, tengo que tener un cuidado adicional, ¿cierto? Eh, Vamos haciendo ejercicios así como en formato express, si quieren. Si yo les preguntara por el dominio de esta función que yo armé ahora, que es la función división, x cuadrado más 5x dividido por x menos 2, ¿cuál me dirían ustedes que es el dominio de esta función? Porque no son todos los reales, ¿cierto? Hay al menos un numerito en el que no puedo evaluar. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? El 2. El 2, ¿cierto? Muy bien, Estefano. Efectivamente, como dice Ale en el chat también, en este caso yo tendría que tomar como dominio de la función a todos los reales, salvo el 2. ¿Verdad? Porque si a mí se me ocurre tratar de evaluar esta función, o sea, g dividido f, evaluado en 2, yo tendría que calcular algo así como 2 al cuadrado más 5 por 2, pero todo eso dividido por 2 menos 2, que en este caso como abajo me va a dar 0, esto se me indetermina y por ende no puedo trabajarlo como tal. ¿Sí? Entonces, la observación que hacíamos la semana pasada es que cuando uno está trabajando con este tipo de cosas, los cuidados que hay que tener en realidad cuando uno trabaja con operaciones entre funciones, como siempre, es que hay que tener mucha atención con los dominios de cada una, ¿cierto? Dado que yo tomé una función g que tenía como dominio todos los reales, una función f que también tenía como dominio todos los reales, pero cuando los dividí en estricto rigor obtuve una nueva función, entonces tengo que volver a preguntarme en realidad por el dominio de esa función, ¿ya? En el sentido, por ejemplo, como veíamos anteriormente, dos funciones con dominio real perfecto, me tocó dividirlas y, bueno, en este caso el dominio me quedó todos los reales salvo el 2 que era el que anulaba a la expresión de abajo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las cosas que uno vaya haciendo, con las funciones que uno vaya trabajando y las operaciones que le aplique, hay que tener el cuidadito extra, ¿cierto?, de ver qué es lo que pasa con los dominios de cada una, ¿ya?
además de sumar, restar, multiplicar y dividir funciones, nosotros también podíamos componerlas, ¿cierto? Recordemos lo que era la composición de funciones, era como este dibujo que yo tengo acá, ¿cierto? En el sentido de que yo, cuando voy a componer la función f con la función g, si yo quiero evaluar esto en un x, esto corresponde a tomar f y evaluarla en g de x. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto se lee desde adentro hacia afuera, en el sentido de que primero yo tomo este elemento x, le aplico la función g, y después a todo este elemento g de x le aplico la función f. Y eso es lo que está registrado por acá, en el sentido de cómo funciona entre medio de los conjuntos, ¿ya? Yo tomo mi elemento x aquí, primero me lo llevo a través de la función g a este nuevo conjunto donde yo llego a g de x, y después como g de x es un punto en sí mismo, es un número real, yo le puedo aplicar una segunda función, en este caso es la función f, que me lo lleva hasta acá, que sería entonces f de g de x, o como lo hemos denotado de esta otra manera, f compuesto con g evaluado en x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros teníamos la situación de la función raíz de x y la función x más 1, las compusimos de dos maneras y obtuvimos dos funciones totalmente distintas, ¿cierto? Cuando componíamos f con g y al componer g con f, que no da lo mismo. Entonces uno recuerda, por ejemplo, que la composición de las funciones no es conmutativa, y así otro montón de propiedades que vamos a tener que ir revisando en la medida que avanzamos. ¿Ya? Entonces, si f y g son dos funciones, definimos la composición de f con g como esta cosa de acá, ¿cierto? Y directamente lo que hacíamos era trabajar con dos funciones y componerlas. Veamos un último ejemplo para ir repasando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tomo la función, em, a ver, pensemos en algo así como x cuadrado más, pensemos en la misma de antes, x cuadrado más 5x, eh, pero ahora como g de x podemos mirar, pensemos de nuevo en la función raíz de x para observar que efectivamente estas son dos cosas bien distintas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo estas funciones y trato de componer f con g? Lo que obteníamos entonces era que a f yo le iba a evaluar en g de x, y la semana pasada recuerdo que funcionó un poquito mejor cuando lo fuimos mirando de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, lo que hacíamos acá era decir que, entonces, si yo aplico g de x aquí, nosotros sabemos que g de x por definición es raíz de x. Entonces, esto es como que yo le estoy pidiendo a la función f ser evaluada en raíz de x. ¿Ya? Eh, miren, chicas, chicos, Natalia me está haciendo una pregunta por interno, pero prefiero responderla en voz alta porque así nos sirve la respuesta a todos. Gracias por la pregunta de todas maneras. Eh, Sí, sí, yo creo que no hay ningún problema, más que yo creo, no hay ningún problema con que yo les suba algunas pruebas modelo, ¿ya? Pensando que la prueba es el 28 y que probablemente todavía no han empezado a estudiar y qué sé yo, porque también hay más asignaturas del semestre, ¿cierto? Lo que yo podría hacer es que a lo mejor la próxima semana publicarles un ensayo de prueba, sin notas, evidentemente, a través de UTest, para que ustedes lo puedan responder, vayan cachando más o menos cuál es el tipo de pregunta que nosotros queremos hacer, y para que vayan entrenando, digamos, las cosas que podrían aparecer. Si les parece bien, podemos conversar de eso al final de la clase. No hay ningún problema. ¿Ya? Voy a continuar por acá por mientras. Después retomamos el tema si es que alguien se acuerda en los últimos minutitos de la clase de hoy. Entonces, a mí lo que me queda ahora es que voy a tomar la función f, le voy a evaluar en raíz de x. Entonces, ahora en vez de escribir x cuadrado más 5 por x, resulta que en vez de yo evaluarla en x aquí adentro, lo que estoy poniendo es una raíz de x. Entonces, voy a tomar la misma estructura, pero va a quedar evaluada en raíz de x. Entonces, debería ser algo así como eh, raíz de x al cuadrado más 5 veces la raíz de x, ¿sí? Así es como funciona la composición. Entonces tengo una raíz de x al cuadrado, eso me deja solo la x, más 5 raíz de x, y ahí sí yo he calculado, por ejemplo, la composición de f con g, me queda x más 5 raíz de x.
¿Qué pasa si yo, por otro lado, ahora calculara, en vez de calcular f compuesto con g, yo calculara g compuesto con f en x? ¿Sí? Entonces, esto aquí sería g evaluado en f de x, y ahora uno dice, bueno, así como hicimos delante con la raíz de x para calcular la solita, nosotros acá yo puedo mirar que f de x por definición es x cuadrado más 5x. Entonces lo que está pasando acá es que la función g yo la estoy evaluando en x cuadrado más 5x. Entonces, antes, como yo decía, g de x era raíz de x, entonces ahora en vez de x yo voy a meter la expresión completa, x cuadrado más 5x. Y como resumen, esto me va a quedar raíz de lo que venía aquí adentro, que en este caso sería x cuadrado más 5x. Cierro por acá. Y bueno, raíz de x cuadrado más 5x se queda así nomás, ¿cierto? No podemos sacar raíz y separar la suma ni nada por el estilo. Y ya está. Entonces, en este caso, comprendemos que g compuesto con f me da raíz de x cuadrado más 5x, que evidentemente me quedó distinta al caso anterior. ¿Ya? Entonces, de hecho, uno concluye aquí que en general, ya para ir cerrando este último tema, quería repasarlo nomás para recordarnos lo que habíamos conversado el jueves, es que en general la composición de f con g es distinta a la composición de g con f por aquí. ¿Sí? Entonces, exactamente como muy bien dice Matías en el chat, la composición de funciones no es conmutativa. Si fuera conmutativa tendrían que ser iguales si es que yo voy por un lado o por el otro, pero en este caso tenemos un claro ejemplo de que la operación no es conmutativa con las dos funciones que estamos trabajando hasta aquí. ¿Ya? Como les decía, hasta aquí esto no es nada nuevo, solo estamos repasando contenidos de las clases pasadas, pero ahora sí, con la memoria un poquitito más fresca, ¿verdad? Vamos a trabajar con los contenidos de esta semana, ¿ya? Con los primeros contenidos de esta semana. Lo primero que vamos a conversar ahora tiene que ver con un ejemplo aplicado que se nos quedó pendiente la semana pasada, ¿ya? Hay otro tipo de funciones que no hemos conversado todavía, que son las funciones definidas por tramos o por ramas, que vamos a trabajar una de ellas ahora, ¿ya? Parecen una cosa así medio rebuscada, pero la verdad es que son ejemplos, son funciones que modelan de manera bien concreta situaciones bastante cotidianas, aplicadas en el sentido más amplio de la palabra, como la que está aquí, por ejemplo. Entonces uno dice, se acerca el verano, ¿cierto? Este es un ejercicio que uno se puede encontrar por ahí. Y para reducir el inventario de una tienda, ¿cierto? Esta multitienda ofrece polerones en liquidación, ¿cierto? Como se está acercando el verano y si quedaron con un stock de polerones, los van a rematar para no tener que guardarlos en bodega y todo lo demás. Para lo cual ofrece la siguiente promoción. Si usted compra hasta 5 polerones, el precio es de 12.000 cada uno. Si compra entre 6 y 10 polerones, el precio unitario baja a 10.500. Y si compra más de 10, el precio unitario queda a 9.990. ¿Sí? Hay un micrófono prendido por ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? Pueden pegarle una revisada. Súper. Ya, entonces resulta que si uno quisiera trabajar el precio de los polerones como una función, la verdad es que sería más fácil tenerla como función porque así como funciona uno puede trabajar su dominio, el codominio, el recorrido, todas esas cosas. Pero lo que parece complejo aquí es trabajar su fórmula porque como que depende de cuántos polerones estoy comprando yo para saber cuánto valen, ¿cierto? Entonces, no es tan claro, digamos, cuánto es el precio a pagar y cómo construir la fórmula que me va a representar, ¿cierto?, ese precio a pagar. Entonces uno puede definir una función por partes o por tramos, que dependiendo de dónde lo lean, se lo van a encontrar como función por partes, función por tramos o función por ramas, eh, dependiendo, digamos, de la traducción que estén ocupando. Típicamente cuando la traducción es latinoamericana, mexicana o qué sé yo, se habla por partes. Cuando la traducción es hispana, típicamente dice por tramo o por ramas, ¿ya? Pero de todas maneras, las dos, digamos, los tres nombres representan más o menos lo mismo, que es lo que yo tengo acá. Si se fijan en el problema anterior, uno decía, bueno, si yo compraba hasta 5 polerones, ¿cierto? Entonces el precio era de 12.000 para cada uno.
si yo compraba entre más de 5 pero menos que 10, entonces, o sea, pero hasta 10, perdón, el precio era de 10.500 y si yo compraba más de 10, entonces el precio era de 9.990, ¿cierto? Entonces esta es una función que lo que me dice es lo siguiente. ¿Cómo se lee una función de esta? Uno dice así. em, esto podría ser como el costo total a pagar, si ustedes quieren. Le vamos a poner aquí en el caso de esta función, ¿cierto? Costo total a pagar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo digo, a ver, quiero ir a la tienda y me quiero comprar 4 polerones? Entonces voy a decir C evaluado en 4, ¿ya? Y en este caso, dependiendo de la rama que me corresponda, yo veo cuál es la función que aplico. Entonces, en este caso, como yo estoy evaluando en x igual 4, ¿cuál de los tres intervalos es al que pertenezco? ¿El primero, el segundo o al tercero? ¿Qué dicen ustedes? Al primero, ¿verdad? Como nos dice Marcos por el chat. Eh, en este caso, como dice Natalia también, voy al primero, entonces miro acá y dice 12.000 por X, entonces 12.000 por 4, entonces lo que yo pago son 48.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera evaluar esto en 7? O sea que me compré 7 polerones. Entonces, en este caso, yo miro el x igual a 7, veo que el 7 pertenece a este segundo intervalo, entonces la fórmula que le tengo que aplicar es esta. Mientras que en el primer caso, como 4 pertenecía al primer intervalo, le aplicamos esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, como sería el 7 pertenece al segundo, esto sería 10.500 por 7. Y bueno, a mí nomás se me ocurre esto con reserva. 35, 10 por 7, 73.500. ¿Sí? Claro, está bien. 73.500 es lo que yo tendría que pagar, por ejemplo, si es que me quiero comprar 7 polerones. Pero por supuesto que si yo voy y digo me quiero comprar, por ejemplo, 12, entonces ahí yo tendría que decir, bueno, como 12 pertenece al último intervalo, entonces le voy a aplicar esta expresión de acá y entonces el resultado sería 9.990 por 12 y ahí uno hará el cálculo correspondiente. No lo voy a hacer en este momento para no, digamos, quitar más tiempo de este ejemplo, pero un poco la cosa funciona así, ¿sí? ¿Queda más o menos claro hasta aquí cómo funciona este tipo de funciones? ¿Entendieron bien lo que hacía? En el caso, dependiendo de dónde me tocaba evaluar, en el fondo lo que uno tiene que hacer es mirar a la derecha, revisar dónde se genera el corte, digamos, dónde pertenece mi punto que yo quiero evaluar y le aplico la función que corresponda, ¿sí? Isidora, no hay ningún problema. A ver, déjame borrar por acá. Déjame ver qué más tenía yo anotado por acá. Entonces dice, en esta y en otras ocasiones será importante saber trabajar con funciones así, pues existen muchas situaciones en las que los valores que esperamos se comportan distintos, ¿cierto? Pasajes de avión, el parquímetro o en estacionar, son dos ejemplos cotidianos, o lo eran antes, ¿cierto? Cuando uno salía más de la casa, pero digamos en situaciones como esa es que de repente uno se encuentra con situaciones así, ¿ya? Voy a compartir pizarra en este momento para hacer otro ejemplo. Yo sé que es medio molesto que sea el blanco de fondo, por eso trato que mis diapositivas siempre tengan fondo oscuro con letras blancas, pero esto lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Supongamos que yo tengo una función. em, a ver, déjenme pensar cómo puede ser esto de acá. Eh, ustedes también saben, por ejemplo, que es que hasta hace un tiempo, ahora es parecido el trato, digamos, pero dependiendo de la cantidad de minutos que uno contrata en un plan de teléfono o en un plan de internet, las tarifas son ligeramente distintas, ¿cierto? Entonces uno podría pensar en un ejemplo, voy a pensar en otra cosa, pensemos en una función que, por ejemplo, eh, bueno, que representa algo así como la tarifa que me va a cobrar una empresa telefónica por la cantidad de minutos que yo hablo. Entonces supongamos que si yo, si yo, por ejemplo, hablo entre 0 y 100 minutos mensuales, que 100 minutos es poco, es 1 hora 40, ¿cierto? Supongamos, bueno, hasta hace un tiempo atrás los minutos costaban 360 pesos. Pero, por ejemplo, si uno tenía un plan que tuviera entre 100 y 500 minutos, por decir otra cosa,
me bajaban el precio, entonces ya no costaba 360, costaba 320. Y a lo mejor si... A ver, es que está quedando muy parecido al anterior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo contrato un plan que me permite hablar entre 500 y 1000 minutos, entonces ya me baja a 300. Y vamos a borrar esta cosa de acá. Vamos a ponerlo un poquitito más amplio. Y vamos a decir que si yo hablo más de 1000 minutos, que ya 1000 minutos es una locura, ¿cierto? Es mucho tiempo. Me lo bajan así dramáticamente a 200 pesos. Y supongamos que todas estas empresas tienen como un cobro basal, que por ejemplo, si yo hablo entre 0 y 100, me cobran como base 3000 pesos, estoy inventando. Me lo pueden bajar a 2500 si abro entre 100 y 500. Me lo pueden bajar a 2000 si hablo entre 500 y 1000. Y me lo pueden bajar a 1000 pesos como base si es que hablo más de 1000 minutos. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, esta es una función definida por ramas. Entonces yo podría preguntarme, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto me cobra esta empresa si es que yo un mes hablé 750 minutos? ¿Ya? Entonces, Isidora, la cosa funciona más o menos así. Yo tengo que ubicar de alguna manera, yo estoy diciendo que mi X vale 750, porque esa es la cantidad de minutos. Vamos a poner aquí, en todos los problemas hay que declarar bien cuáles son las variables, ¿cierto? Entonces, minutos hablados, si tú quieres. Y en f de x es el cobro de la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quisiera hablar 750 minutos? Yo voy y miro entre estos cuatro intervalos, a ver si me puedes responder tú misma, Isidora, si es que andas por ahí, ¿en cuál de estos cuatro intervalos está el valor 750? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el tercero, ¿cierto? Entonces, como está aquí en el tercero, lo que yo voy a hacer es mirar esta fórmula y la aplico. Entonces me quedaría 300 por 750 más 2000 pesos. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, 75 por 3, esto es 150, es 225. Eh, claro, un 225 con 3 ceros más 2000 pesos. Entonces, claro, probablemente nos fuimos al chancho aquí porque esto resulta entonces que la empresa me va a cobrar 227.000 pesos. ¿Sí? Y 75 por 350, si eso está bien, 225 con 3 ceros. Ya. Entonces, eso sería un caso de estos aplicados. Yo podría decir, a lo mejor hay otro mes que hablé menos, hablé 300 minutos, y en esos 300 minutos uno va y dice, bueno, en este caso, como el 300 yo voy y miro y está en el segundo intervalo, entonces le aplico la segunda fórmula, que sería 320 por estos 300, ¿verdad? Más los 2500 de base. Entonces esto quedaría 32 por 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 96 con 3 ceros, más 2.500. Entonces esto queda en total 98.500 pesos a pagar por el teléfono. ¿Sí? Si uno hablara mucho más y, por ejemplo, te dijeran qué pasa si un día, si un mes hablé 1500 minutos, entonces uno dice, bueno, como el 1500 está aquí, le aplico esta fórmula y sería 200 por 1500, ¿cierto? Más los 1000 de tarifa básica. Entonces sería 2 por 5, 30 con 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 más 1000. Entonces aquí una locura, ¿cierto? Porque eran 301.000 pesos. ¿Sí? Aunque les parezca extemporáneo, hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan, pero los minutos entre celulares efectivamente salían 360 pesos al minuto. Y por eso es que uno no hablaba casi nada por celular. Y por eso empezaron a masificarse los mensajes de texto. Después apareció WhatsApp y nunca más nadie habló por teléfono. Ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero ese es otro ejemplo, por ejemplo, aplicado de una función definida por ramas. ¿Te queda un poquitito más claro ahí, Isidora? Para ver cómo funciona la cosa. Sí, súper, ningún problema. Ya pues, volvamos a la diapositiva entonces. Estuvo bueno mirar otro ejemplo aplicado de estas cosas. Si alguien tiene cualquier otra complicación, me va preguntando nomás y lo vamos resolviendo. ¿Ya? Otra cosa que tendríamos que conversar de manera express tiene que ver con, nosotros hemos visto dos formas de representar funciones que no sean la fórmula, ¿cierto? Hablamos de los diagramas sagitales
y también hablamos de las tablas, ¿cierto? Y además con la formulita podíamos construir tablas y dependiendo de lo que fuera más sencillo nos quedábamos con eh, la manera más práctica de representar la función, ¿cierto? Hay un tercer tipo de forma de representar funciones que probablemente es la más masificada, que corresponde a los gráficos, ¿cierto? Y que no lo hemos conversado en detalle. Entonces uno dice, si seguimos pensando en las funciones como algo que transforma un número real en otro número real, tenemos una forma muy cómoda de representarlas que es el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces uno tiene funciones como la siguiente. ¿Qué pasa si yo voy y anoto, por ejemplo, voy a trabajar con la función x más, perdón, déjenme partir por acá, ahí sí. Voy a trabajar con la función x más uno. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera graficar cosas de este estilo, yo creo que todos hemos graficado en algún momento de nuestra vida cosas como una recta, lo vamos a repasar con más detalle en la próxima clase. Vamos a recordar la ecuación de la recta, vamos a mirar un poco la ecuación de las parábolas y cosas así. De todas maneras, por ahora esto es un buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo me paro aquí en el cero, por aquí en el uno, por aquí en el 2, por aquí en el 3, que son los elementos que yo estoy definiendo aquí en el dominio. Por supuesto que también podría ir hacia el menos uno, hacia el menos 2, hacia el menos 3, etcétera. Em, Una podría, por ejemplo, decir, bueno, si yo tomo la función y la evalúo en cero, esto me queda 0 más uno, que es uno. Entonces, al punto en x igual cero, le hago corresponder el punto en y igual uno. Entonces, por acá, si yo tengo aquí el uno, yo sé entonces que este punto de acá, que voy a pintar en azul, pertenece a la gráfica, ¿sí? Lo voy a poner en otro color que se vea un poquito más en la diapositiva después. Pensemos en este amarillo acá. Uno también podría calcular, por ejemplo, f evaluado en 1, f evaluado en 2 y f evaluado en 3. Y si uno va evaluando correspondientemente, dice 1 más 1 en este caso es 2, 2 más 1 en este caso es 3, 3 más 1 en este caso es 4. Entonces, vamos a mirar por acá. En 1 esto valdría 2, entonces si ubico el paro, si ubico la coordenada 2 por aquí, 3 por acá, el 4 por acá, lo que yo voy construyendo en este caso es al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 3, al 3 le corresponde el 4, si yo calculara el 4 le correspondería el 5 por acá, ¿cierto? Y muy a grandes rasgos se aprecia que lo que me va a quedar si yo grafico todo esto es una línea recta, ¿cierto? Eso es una cosa muy característica de la función que yo trabajé en este ejemplo, que es la función x más 1. Como bien saben ustedes, o vamos a recordar la próxima clase, la función f de x igual a x más 1 me queda graficada como una recta. No todas las funciones que uno estudia son rectas, pero sí vale la pena que revisemos cada una de las propiedades de estos elementos, ¿sí? Lo que sí es importante es recordar en todo momento que cuando uno grafica funciones, siempre está pensando que el dominio de la función me queda por acá abajo en el eje de las X, ¿ya? Mientras que el codominio lo voy a observar aquí en el eje de las Y, ¿cierto? Que uno le llama informalmente las X o las Y. Tienen nombres más técnicos, ¿cierto? Abscisa y ordenada. A lo mejor con eso se acordaron de algunos contenidos de educación media, pero de todas maneras vamos a repasar todos esos conceptos a lo largo de esta y de las próximas clases. Así que tranquilidad, todavía estamos en esta parte como definiendo los cimientos para poder hablar todos en el mismo idioma, ¿ya? Pero de eso se trata más o menos esta primera parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, como les comentaba anteriormente, no todas las gráficas del mundo son rectas. Hay gráficas que son un poco más raras, como la que ustedes aprecian aquí de color rojo. Bueno, esta pregunta nunca está de más hacerla, porque el semestre pasado, de hecho, yo tenía un estudiante daltónico en la escuela de ingeniería, entonces justo esta combinación de colores no podía ocuparla. Si alguno de ustedes es daltónico, eh, o daltónica, que es menos probable, ¿cierto? Los hombres tenemos la tendencia biológica a ser daltónicos, pero si alguno de ustedes lo fuera, me puede escribir un correíto para no expresarlo por acá directamente y me explica como cuál es la combinación de colores que les anda mal para yo no usarla en clase, ¿ya? Ahí ustedes me avisan y lo conversamos en caso de que sea pertinente.
En el ejemplo que yo tengo acá, por ejemplo, tengo la función f de x igual a 3x menos 2, la tengo graficada en verde. Por eso la tengo escrita en verde también en el título de la diapo. Esta función de acá es la que yo tengo aquí expresada como una recta, mientras que h de x igual a 2 dividido x menos 1, que es una que trabajamos hace un tiempo atrás, es la que yo tengo graficada aquí de color rojo, que como podrán ver tiene este comportamiento medio anómalo. Cerca de él, si se fijan bien, el punto donde está el conflicto es por aquí, que está entre 0 y el 2. Parece que el punto de conflicto es el 1, que no es casualidad, es justo el punto donde se indetermina la expresión, porque acuérdense que h de x igual a 2 partido x menos 1, de alguna manera me dice, claro, yo no puedo evaluar esta función en x igual a 1 porque se me indefine. ¿Cómo se aprecian estas indefiniciones en un gráfico? Se aprecian como esta que yo tengo acá, ¿sí? Si yo cruzo por el valor x igual 1 aquí, observo que la gráfica nunca pasa por este valor, por supuesto, porque nosotros decíamos que no puedo evaluarla aquí, entonces sería súper raro que en x igual 1 yo tuviera algún valor del gráfico. Entonces, como ahí se indetermina, lo que pasa con algunas indeterminaciones es como la que yo veo ahí graficada en este momento, ¿ya? Son cosas así las que se aprecian cuando una función se indetermina en un punto particular. Lo vamos a ir mirando, sobre todo cuando estemos estudiando la noción de límite, va a quedar más claro sobre cómo funcionan cada una de esas cosas. ¿Ya? Eh, Estoy pasando muy rápido por el tema de los gráficos porque después lo vamos a mirar con más detalle. Una clase como tal se va a tratar de gráficos de funciones especiales y es lo que vamos a mirar idealmente el jueves. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda por hoy día es que en lo que queda de contenidos de funciones, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a mirar ejemplos particulares de funciones clásicas, analizando sus propiedades fundamentales y gráficas. Vamos a pasar por la función lineal, la cuadrática, exponenciales, logaritmo, todas cosas que en estricto rigor alguna vez tenemos que haber visto graficadas, ¿cierto? Pero que vamos a volver a mirar desde este punto de vista más teórico que le hemos dado un poco a la parte de funciones, si es que ustedes quieren pensarlo así. ¿Ya? Y, pero primero nos vamos a detener entonces a analizar gráficas con más profundidad, y hablaremos de algunos conceptos que quizás recuerdan de alguna parte, que son inyectividad, sobreyectividad, simetría, crecimiento, cosas así. ¿Ya? Vamos a hacer eso en una primera instancia en estricto sentido gráfico, teórico. Ahí vamos a tener nuestra primera pausa, que nos debiera dar en unos 10, 15 minutitos más. Y después vamos a retomar como la parte de ejercicios sobre esta cosa de inyectividad y sobreyectividad. Como es materia nueva, siéntanse con la completa libertad de, como siempre, interrumpirme en cualquier momento y ustedes me van diciendo qué es lo que les complicó y vamos conversando. ¿Ya? ¿Qué son estas palabras raras, inyectividad y sobreyectividad? Vamos a definirlas directamente. Si yo tengo una función que va desde un conjunto A un conjunto B, definimos los siguientes conceptos. Vamos a decir que una función es inyectiva si cada elemento del codominio, o sea, del conjunto B, ¿cierto? Es a lo más imagen de solo un elemento del dominio. Vale decir, no hay dos preimágenes asociadas a una misma imagen. ¿Ya? Acordémonos un poco de esta frase en verde, más que la cosa teórica con los codominios y las imágenes y qué sé yo. Recordémoslo con este concepto que me parece un poco más sencillo y lo vamos a mirar lo vamos a mirar con un poquito más de detalle en un diagrama sagital en la próxima diapositiva, ¿ya? Entonces, no hay dos preimágenes asociadas a una misma imagen. Si piensan en el ejemplo de función que nosotros armamos la otra vez cuando eran como 6 personas que iban a distintas casas para una fiesta, ¿cierto? Para una junta. Eso no sería inyectivo porque habían más de una persona que iba a la misma casa, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que las funciones son inyectivas cuando ese tipo de cosas no ocurren, ¿ya? Vamos a decir que una función es claro, acuérdate que eso de que el niño no puede estar en dos casas, que es correcto, digamos, correspondía al caso de que no fuera función, ¿ya? La inyectividad se parece, pero es un poco para el otro lado. Lo que no vamos a permitir es que dos personas vayan a la misma casa. Por eso ese es un mal ejemplo, digamos, para hablar de una función sobreyectiva. De hecho, perdón, inyectiva. De hecho, en general no es inyectivo, porque para que la cantidad de personas y de casas fuera inyectivo, como que cada uno se tendría que ir a una casa solo y enfermo de fome, ¿no es cierto? Así que no,
No aplica para eso, pero lo vamos a mirar en un diagrama sagital en un ratito más. ¿Sí? De todas maneras, es buen recordatorio lo que escribe Natalia, porque recuerden que eso es una de las condiciones esenciales para que una función sea función. ¿Sí? Que no puedo tener dos imágenes. Decimos por otro lado que una función es sobreyectiva. De nuevo aquí pongo dos nombres porque otra vez, si ustedes están leyendo de un libro de traducción o redacción mexicana o latinoamericana en términos generales, va a decir sobreyectivo. Si están trabajando con un libro de traducción o redacción hispana, va a decir epiyectivo, pero significan la misma cosa, ¿ya? Entonces, una función es sobreyectiva si todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento del dominio. Vale decir, no sobra ningún elemento del codominio. Si lo quieren mirar desde el punto de vista más estricto todavía, acuérdense que nosotros decíamos que habían dos conjuntos, ¿cierto? Que eran el recorrido y el codominio de la función. El codominio en este caso era todo el conjunto de llegada que es el B, y el recorrido, cuando uno miraba un diagrama sagital, era exclusivamente aquellos puntos que yo tocaba, digamos, a los que les llegaba una flecha. Entonces, la condición de que no sobre ningún elemento del codominio corresponde a que el recorrido y el codominio sean iguales. O sea que no me sobró nadie de la llegada, a todos les llega por lo menos un tipo de la partida. ¿Ya? Y como última cosa, hay un nombre más especial todavía que uno dice que una función es biyectiva si es que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Ya? Como les decía anteriormente, probablemente todos estos nombres les suenan de que alguna vez en alguna clase de matemática eh, conversaron sobre estas cosas, pero, por ejemplo, yo les transmito mi experiencia. Yo tengo el recuerdo grabado a fuego, ¿verdad? De haber tenido iba caminando desde mi casa hacia el lugar donde me tocó rendir la PSU, que fue el Liceo Diego Portales. Eh, Esto es prehistoria de Chile, esto es el año 2006. Ustedes estaban como en básica. Qué horror. Ni eso, probablemente iban como camino al prekinder o al kinder. Eh, entonces yo iba caminando hacia el lugar de rendición de la prueba porque me quedaba como, me quedaba como, por suerte me quedo como 4 o 5 cuadras de la casa y, digamos caminar en la mañana activa, ¿cierto? El proceso de sinapsis, qué sé yo. Entonces yo iba camino para la PSU y decía, yo no entendí nunca qué diablo era esta cosa de la inyectividad, la sobreyectividad y la biyectividad, entonces me la aprendí casi que como cuando uno es chico y se aprende la oda a la bandera para el 18. Entonces yo decía, no sé cómo aplicar esta cuestión, no tengo idea, pero si me la preguntan, como me la sé de memoria, voy a poder responder. Por suerte no me preguntaron nada de inyectividad y sobreyectividad, pero son conceptos que si uno no pone en contexto y aplica rápidamente, la verdad es que se pierden. Así que vamos a mirar con nuestros amigos diagramas sagitales este tipo de cosas sobre inyectividad y sobreyectividad. ¿Ya? Entonces, eh, muy por encima, vamos mirando cada uno de estos ejemplos y vamos a ver cuáles son inyectivos, cuáles son sobreyectivos y cuáles son biyectivos. ¿Ya? Primero, la inyectividad, ¿qué es lo que nos decía? La inyectividad nos decía que no hay dos preimágenes asociadas a una misma imagen. Entonces uno mira la figura uno y se da cuenta rápidamente que la figura uno no es inyectiva porque tengo esta imagen asociada a dos preimágenes distintas. ¿Ya? Una figura que sí es inyectiva, por ejemplo, es la figura 5, porque si yo miro el A le corresponde el 5. Yo miro el B le corresponde el 4. Yo miro al C le corresponde el 1. Y yo miro al D le corresponde el 2. A cada preimagen le corresponde una imagen distinta. Entonces este compadre sí es inyectivo. ¿Ya? Mientras que este de acá no es inyectivo. ¿Ya? Hay otros libros o cosas, digamos, donde la inyectividad se le llama una función uno a uno, que también es un buen nombre, en el sentido de que a cada elemento del dominio, si quieren, le corresponde uno distinto del codominio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué opinan de la figura 2? ¿La figura 2 les parece inyectiva? ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, Matías va un paso más allá y dice que es biyectiva, lo que es correcto, pero partamos por la inyectividad desde un comienzo, ¿ya? Esto también es inyectivo
porque a cada elemento de la partida le corresponde uno distinto en la llegada. ¿Qué pasa con la figura 3? ¿Esta es inyectiva o no es inyectiva? Marcos dice que no, ¿sí? Ale dice que no, Natalia dice no sé, está bien, es buena la sinceridad también en este tipo de cosas. De nuevo, inyectivo significa que no hay ninguna preimagen, perdón, no hay ninguna imagen que le corresponda más de una preimagen. Entonces, si ustedes quieren mirar acá, esta es la función menos inyectiva de todas las que yo estoy mostrando acá, porque si se fijan a este llegan todos. Entonces, el A llega al 3, el B llega al 3, el C llega al 3, el D llega al 3 y el E llega al 3. Todos llegan a una misma imagen. Entonces, esto tampoco es inyectivo. ¿Ya? ¿Por qué no es inyectivo? Una vez más, porque tengo una sola imagen para todas las preimágenes. Y la idea es que a cada imagen le llegue una pura preimagen. ¿Ya? Como que es al revés de la definición de función. ¿Se acuerdan que la definición de función es que no podían pasar cosas como esta, que el A fuera el 3 y el 1, ¿cierto? Porque no podían, desde el A, yo no podía definir dos imágenes. Al revés tampoco puedo. Desde una imagen no me pueden llegar muchas preimágenes para que la función sea inyectiva. Solo me puede llegar una exclusivamente. ¿Ya? ¿Qué opinan de la figura 4? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Y si es que no es inyectiva, ¿dónde falla? No lo es, dicen Marcos y Matías, ¿cierto? Perfecto, por el 5. Si yo miro el 5, al 5 le está llegando la E y la A. Entonces, por eso este compadre tampoco es inyectivo. ¿Ya? Natalia, el 3 falla, sí, también falla entre comillas, pero ahí vamos a conversar si te fijas que ahí lo que le va a fallar es la sobreyectividad, ¿ya? Pero es la inyectividad la que estamos mirando ahora, sí, ningún problema. Miremos, por ejemplo, ahora la figura 6. ¿La figura 6 es inyectiva, sí o no? ¿Qué opinan? A ver cómo anda la cosa. Tampoco es inyectiva, ¿cierto? ¿Dónde falla? Fallan dos puntos, de hecho, esta. En el uno y en el 3, perfecto. Porque al uno le llega el C y el D y al 3 le llega la A y la E. Así que recontra no inyectiva, así que tampoco. ¿Qué opinan de la 7? ¿La 7 es inyectiva? Tampoco, ¿cierto? Porque al 3 y al 4 le llegan más de una imagen, así que tampoco es inyectiva. ¿Y al 8? La 8 sí es inyectiva, ¿cierto? Porque a cada elemento de la imagen corresponde una preimagen distinta. Entonces, perfecto, esta sí es inyectiva. En resumidas cuentas, teníamos tres figuras inyectivas entre medio de estas 8. Vamos a la sobreyectividad ahora, ¿ya? La sobreyectividad decía que no me puede sobrar nadie del recorrido, del codominio, perdón. O en palabras más técnicas, ¿cierto? Lo que nos pide, no se ve nada con ese, es que lo que nos pide como tal es que codominio de la función y recorrido de la misma función sean iguales. ¿Ya? O sea, son todos los elementos del codominio los que llegan como recorrido a la función. Entonces, ¿qué opinan de la figura 1? ¿Es sobreyectiva o no es sobreyectiva? Y en caso de que no lo sea, ¿por qué no lo es? No es sobreyectiva, ¿por qué? Por el 2. Al 2 no le llega a nadie, ¿cierto? Entonces, no sobreyectiva. ¿Qué opinan de la 2? La 2 es... ¿La 2 es sobreyectiva? Sí, ¿cierto? Porque a todos los elementos les llega un tipo de la partida. ¿Sí? Así que esa sí es sobreyectiva. Y por ende, como bien me decían hace un ratito atrás, dado que es inyectiva y sobreyectiva, entonces en su totalidad es biyectiva. ¿Ok? ¿Qué pasa con la figura 3? ¿Es sobreyectiva? No, ¿cierto? Para nada. Le sobran todos los otros compadres menos el 3. ¿Qué opinan de la 4? Sí, creo que ya se cachó un poquito la idea, entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. La 5 por el mismo concepto, tampoco sobreyectiva porque al 3 no llegó nadie, ¿verdad?
En la 6 tampoco hay sobreyectividad porque el 2 y el 4 no tienen a nadie. En la figura 7 el 2 y el 5 no tienen a nadie, así que tampoco. Pero la última, ¿qué opinan de la última? ¿Esa es sobreyectiva? Es así, ¿verdad? Porque en este caso teníamos que cada elemento de la partida le llega a alguien de la llegada. Entonces, en resumidas cuentas, si se fijan, tenemos dos funciones biyectivas, que son la 2 y la 8. Tenemos una función que es solo inyectiva, pero no sobreyectiva, que es la 5. Y todas las demás eran no inyectivas y no sobreyectivas. ¿Sí? Entonces, si se fijan bien, cuando uno trabaja con diagramas sagitales, es muy sencillo trabajar el concepto de inyectividad y sobreyectividad. Qué buena pregunta, Ale, que es lo que pretendo responder en la próxima diapositiva, ¿cierto? Es como que ya hubieran mirado lo que viene después, así que súper. Eh, bueno, ahí estaba la pregunta, ¿cuáles son inyectivas, sobreyectivas, biyectivas? Y, como bien pregunta Ale, ¿cómo se ve esta cuestión en un gráfico? ¿Ya? Como en el plano cartesiano sabemos que el eje de las X, que es el que recibe este nombre más escandaloso de las abscisas, ¿verdad? Representa al dominio, mientras que el eje de las Y u ordenadas representa el codominio, debiéramos poder analizar la inyectividad o sobreyectividad si contamos con ellas. ¿Ya? Probablemente muchos de ustedes o muchas de ustedes han oído hablar de esta cosa que se llama la ley de la línea horizontal. ¿Ya? Veamos de qué se trata como para ver, estudiar inyectividad y sobreyectividad. Esta función que yo tengo graficada aquí es la función f de x igual a x medios, ¿ya? Que es una función que si ustedes se fijan, yo voy mirando por acá y un poco respondiendo a lo que pregunta Lea en el chat, que es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo me pregunto por el x igual a 1? ¿Sí? Si yo me pregunto por el x igual a 1, ¿encuentro su imagen? Claro, la encuentro por acá. Entonces yo sé que si x vale 1, entonces la imagen de 1 vale 0,5. También sé que, por ejemplo, si me paro en el 0,5, la imagen la tengo por acá, que sería algo así como el 0,25, ¿cierto? Entonces, si x vale 0,5, la función evaluada en 0,5 vale 0,25. Y así, por ejemplo, yo podría ir al menos 1,5 y bajo hasta acá. Y aquí me encuentro en la imagen del menos 1,5, que si uno la tira por acá debe ser algo así como el menos 0,75. Y si se van fijando bien, a cada uno de estos elementos yo soy capaz de encontrarle siempre una imagen. ¿Ya? Y una sola imagen. Entonces, por ejemplo, si yo tiro acá una línea recta, yo puedo ver cuántas veces choca el gráfico con la línea recta y veo que es una sola vez. ¿Qué significa eso? Esta línea recta me representa, aquí, me representa el valor de la Y. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces choca la Y con el gráfico? Choca con una pura X, que es la que yo tengo por acá. Si yo tiro una línea horizontal por aquí, entonces veo cuántas veces chocó mi Y con las X, digamos, para este valor de Y. Y yo digo, bueno, para ese Y me corresponde esta X de acá. Y así sucesivamente, si ustedes se van fijando en esta gráfica de acá, yo voy tirando líneas horizontales y cada vez que tiro una línea horizontal choco una sola vez con el gráfico. ¿Sí? Miremos qué es lo que pasa en una situación como esta otra que yo tengo graficada aquí. ¿Ya? En esta otra situación pasa algo ligeramente distinto. Los voy a tirar para el otro lado en el video, que es esta cosa de acá. Eh, ya. Si yo, en este caso, tiro una línea horizontal, por ejemplo, aquí, entonces fíjense que yo estoy diciendo, pensemos precisamente en el 0,5. Significa que para este valor de Y que yo tengo acá, que es para la Y igual a 0,5, yo me quisiera preguntar, ¿cuántas veces choqué con el gráfico? O sea, ¿cuántas X's me corresponden? Y si se fijan, yo veo que me corresponde una X por acá, también me corresponde una X por aquí, y más encima me corresponde una X por acá lejos. Entonces, para un puro valor de Y, tengo tres preimágenes. ¿Qué significa eso entonces? Que la función no es inyectiva. ¿Se entiende claro ahí? ¿Se cachó más o menos? Lo que yo voy haciendo soy tirando estas líneas horizontales de manera tal que si choco una pura vez, perfecto, inyectiva. Si choco más de una vez,
con alguna de las líneas rectas, entonces estamos fritos, la función no nos queda inyectiva. ¿Ya? Esa es más o menos la idea y esto es una, a ver, es una ley que es poco formal si quieren, pero para detectar inyectividad en un gráfico funciona perfecto. Entonces, yo podría decir, mira, aquí mi función anda bien porque choqué una pura vez. Aquí también anda bien porque choqué una pura vez, pero si yo voy por acá, miro esta cosa de acá y veo que choqué eh, aquí, aquí y acá. Entonces con el gráfico, caché que para un puro valor de Y me corresponden 3 X, o sea que para una imagen me corresponden 3 preimágenes, así que esto no es inyectivo. ¿Ya? Ejemplos de funciones no inyectivas son las parábolas, las cúbicas y en general todas las que tengan como unir y volver. Esa significa que hay dos valores de X a la misma altura. Entonces eso significa de manera bien explícita, digamos, que no tengo inyectividad de la función. ¿Ya? Así es como se ve la inyectividad en un gráfico. ¿Ya? La gracia es que la sobreyectividad también se puede ver con la misma ley. ¿Ya? Porque en este caso yo tengo la misma recta, así que no voy a hacer muchos ejemplos aquí, es una cosa más bien fome, pero ustedes pueden mirar, por ejemplo, en el gráfico de acá, que si yo tiro una línea horizontal, por ejemplo, aquí, repasemos el caso anterior, que en este caso sería más o menos como para y igual a 1, ¿cierto? Para y igual a 1, yo puedo verificar que en este caso el menos 1 y el 1 son dos preimágenes de la misma imagen, así que esto no es inyectivo, ¿verdad? Se me cayó la inyectividad. Por otro lado, si yo tiro una línea recta por acá abajo, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuántas veces choquea el gráfico? Sí. Cero, ¿cierto? No lo choqué ninguna vez, gracias, Nico. Gracias, Katia. Ninguna vez. Entonces, ¿qué significa? Que aquí en el codominio hay un compadre que es más o menos el Y igual a menos 0,7, que no le corresponde ninguna imagen del gráfico porque el gráfico anda por ahí arriba. Entonces, es como que esa parte del codominio, de hecho, si lo miran en esta parábola, es, denme un segundito, es toda esta parte del codominio la que me sobra. Entonces, si toda esa parte del codominio no le llega a nadie, ¿qué pueden decirme de la sobreyectividad de esa parte de ahí? ¿Es o no es sobreyectiva? No es, ¿cierto? No lo es, como dice Marco. Claro, porque lo que pasa es que, de nuevo, si yo voy tirando líneas horizontales y en todo momento choco una pura vez, es inyectiva. Eh, si choco más de una vez, no es inyectiva. Y si choco 0 veces, entonces ahí se cae la sobreyectividad. Porque ahí lo que yo estoy diciendo es que para este valor de Y no hay ninguna X que corresponda. En el menos uno tampoco. Si yo bajara por acá que andaba en menos 1,5 tampoco. En términos generales, cualquier número negativo no tiene imagen en la gráfica. Entonces, como yo tiré una línea horizontal y no choqué con nadie, entonces digo, este compadre sobra del codominio y por ende esta función no me queda inyectiva. No me queda sobreyectiva, perdón. ¿Se cachó más o menos bien? Entonces, esta línea, esta noción de la línea horizontal, digamos, sirve para las dos cosas. Si yo choco una sola vez, me queda inyectivo y sobreyectivo. Si choco dos o más veces, se pierde la inyectividad, pero sigue siendo sobreyectivo. Y si yo no choco ninguna vez, entonces no es sobreyectiva. ¿Ya? Y con eso me basta para hacer el análisis, digamos, en los gráficos de cada una de estas cosas. ¿Ya? Hemos conversado harto, así que tengamos una pausa en este momento y después retomamos en lo que nos quede de clase, que van a ser como 20 minutitos más. ¿Ya? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, ningún problema. Lo voy a escribir Gracias. entonces como recetario, digamos, el tema este de la línea horizontal. ¿Sí? Entonces, pongámosle aquí, ley de la recta horizontal. ¿Ya? Si topa una vez con el gráfico, de hecho, vamos a ir un poco más allá. Si topa una vez con el gráfico, es biyectiva. ¿Ya? Al tiro.
Si topa 2 o más veces, pierde la inyectividad. Y si topa 0 veces, pierde la sobreyectividad. ¿Ya? Eso es como la receta, si quieren ustedes. ¿Ya? Podemos anotarlo igual en el foro del curso, ya que no lo tengo escrito en una de las diapos, o cuando suba la clase como tal, cuando cierre esta, voy a poner una diapo con el resumen de esta ley de la recta horizontal, ¿ya? Pero en el fondo eso es. Si yo voy mirando las rectas horizontales del gráfico y choco una pura vez en cualquier altura, entonces me queda biyectivo. Si choco dos o más veces, pierdo la inyectividad, porque en una línea horizontal, o sea, en una imagen, tendría dos o más preimágenes, así que ahí se cae la inyectividad. Y si no choco ninguna vez, significa que a esa imagen no le llega ninguna preimagen. Entonces ahí se me cayó la sobreyectividad. ¿Ya? A eso me refiero con esta ley de la recta horizontal. ¿Ya? Voy a guardar un pantallazo de esto, porque así después cuando le suba la diapositiva lo voy a dejar escrito en una diapo como tal. ¿Ya? Eso, así que ahora, para que no se nos funda el cerebro, hagamos una pausa, ¿cierto? Vamos a dejar música puesta. Ya, vamos de regreso, andan por ahí. Sí, profe. Ya, súper. A ver, Llegamos. excelente. Ya. Mientras estuvimos en la pausa me hicieron una consulta que de nuevo prefiero responderla a viva voz para que le sirva a todo el mundo. Como por ahí alguien me pregunta si una parábola entonces no sería nada. Me imagino que es en el sentido que estuvimos mirando anteriormente respecto a inyectividad y sobreyectividad. Y la respuesta es correcta. Efectivamente, las parábolas no son inyectivas. Por ejemplo, si piensan en la parábola más fome de todas, ¿cierto? En f de x igual a x cuadrado. eh, Todas esas tienen la misma imagen para la raíz en positivo y la raíz en negativa, ¿cierto? Por ejemplo, el menos 2 y el 2 me dan como imagen el 4. Entonces ahí se cae la inyectividad. Y por supuesto, que no es sobreyectiva, porque si uno trabaja como codominio todos los reales negativos todos sobran, ¿sí? Porque no hay ningún valor que al cuadrado me dé algo negativo en el contexto de los reales, por supuesto, porque sabemos que en el espacio de los complejos ahí sí resulta. Pero en el otro caso no pasa nada. ¿Ya? Eso, así que buena pregunta, le agradezco, aprovecho de responderla por acá, así que no hay problema. Continuemos con la clase, ¿cierto? No pausé la filmación, así que me voy a demorar un poquito más de lo normal en subir la clase. O sea, un poquito más, en vez de subirla ahora al tiro, la voy a subir en la tarde, porque voy a tener que editar ese fragmento con música, si no YouTube me va a poner el segundo strike por poner música sin querer, y al tercero uno le bajan el canal, así que no me puedo dar ese lujo, así que tengo que recortarla primero. Eso se demora un poco por el editor de video, pero por eso yo creo que en vez de hacerlo ahora al tiro, cosa que al almuerzo ya tengan el video, me va a demorar un poquitito más de lo normal. Yo creo que tipo 5 o 6 de la tarde iba a estar arriba. ¿Ya? Aviso desde ya por si alguien echa de menos el video al tiro. Continuemos entonces. Bueno, nosotros estuvimos conversando sobre inyectividad, sobreyectividad y todas esas cosas, digamos. Nos quedan 15 minutos. Me demoré un poquito más de las otras veces en poner la pausa, pero valía la pena para hacer todo de corrido. Partimos con diagramas sagitales, y por ahí Ale nos hacía la pregunta, bueno, ¿y qué pasa en las gráficas? Entonces ya respondimos para las gráficas y ahora la otra pregunta, que es la más difícil de responder típicamente, es ¿qué pasa cuando no tengo las gráficas? ¿Ya? Porque para tener la gráfica de una función yo tengo que haberla graficado primero, y para haberla graficado primero tengo que entender muchas de las propiedades de las funciones que no necesariamente hemos visto, ¿ya? Si el gráfico viene ya regalado en el enunciado, así como vea este gráfico y dígame si esto es inyectivo o sobreyectivo, buena onda, porque los gráficos resumen mucha información importante para estudiar funciones, pero no siempre los tenemos, claro. Eh, Como son un objeto de valioso análisis, digamos, cuesta tenerlo, así que no necesariamente vamos a tener siempre las gráficas. Por ende, vale la pena preguntarse si es que puedo analizar inyectividad y sobreyectividad sin el gráfico.
Y la verdad es que la respuesta también es afirmativa en ese caso, pero es un poquitito más difícil, ¿ya? También podremos analizar la inyectividad o sobreyectividad de una función trabajando de forma más analítica, ¿ya? Consideremos, por ejemplo, esta función que yo tengo acá. Es una función que es una función, como decíamos al principio, ¿se acuerdan? Esto es una función real a valores reales, que a un x le asocia su imagen a través de f como la expresión 3x menos 2. Veamos qué podemos analizar con ella, ¿ya? Entonces, veamos cómo podemos mirar la inyectividad en forma analítica. Recordemos entonces que la inyectividad dice lo siguiente: cada elemento del codominio es a lo más imagen de un solo elemento del codominio. No hay dos preimágenes llegando a una misma imagen, ¿ok? Podemos leerlo al revés también. Si yo tengo dos elementos cuyas imágenes son iguales, entonces lo que tengo es el mismo elemento dos veces, ¿ya? O sea, eh, de alguna manera, en términos más estrictos, uno puede leer la inyectividad de la siguiente manera. Si yo tengo un x1 y un x2 que tienen la misma imagen, entonces lo que pasa es que el x1 y el x2 son iguales, ¿ya? Eh, Esto es como leerlo al revés que el anterior, porque el anterior decía, si yo tengo dos preimágenes distintas, eso me tiene que llevar a imágenes distintas. Si yo lo miro como por la contrarrecíproca, digamos, uno puede decir, si yo tengo dos tipos con la misma imagen, entonces no es que tengo dos tipos distintos, sino que es el mismo tipo dos veces, ¿ya? Y esta va a ser la forma de probar inyectividad en forma analítica. Entonces aquí dice, tomemos una vez más la función f de x igual a 3x menos 2 y consideremos, aquí está el lápiz, dos elementos del dominio tales que f de x1 es igual a f de x2. ¿Ya? Entonces uno parte así. Si, no le vamos a poner morado, vamos a escribir con blanco. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces decimos lo siguiente. Que f de x1 sea igual a f de x2 es lo mismo que decir que la función, que esta función de acá, evaluada en x1 y evaluada en x2 da lo mismo. Entonces yo voy a reemplazar por esta expresión aquí abajo. La función evaluada en x1 significa 3 veces x1 menos 2. Y esto tiene que ser igual a, si yo la evalúo ahora en x2, quedaría 3x2 menos 2. ¿Sí? Entonces, y de aquí en más, esto se convierte en una ecuación. ¿Y qué es lo que nosotros nos gustaría probar con esta ecuación? Vamos a ponerle por acá. Nos gustaría probar que x1 es igual a x2. ¿Ya? Esto es lo que nos gustaría poder demostrar con esta afirmación de acá. Y en este caso vamos a poder hacerlo sin ningún inconveniente porque si yo tomo todo lo que tiene x y lo pongo en un lado y todo lo que tiene constantes al otro lado, como siempre que uno resuelve una ecuación, ¿verdad? Me va a quedar entonces que 3x1, este que está sumando aquí lo voy a pasar para allá restando, menos 3x2 es lo mismo que este menos 2 que yo tengo aquí y este menos 2 que está restando acá lo voy a pasar para allá sumando, entonces me va a quedar menos 2 más 2. Con esto estoy diciendo entonces que 3 veces x1 menos 3 veces x2 es igual a menos 2 más 2, que es 0. Con esto estoy diciendo entonces, si paso al menos 3x2 a sumar al otro lado, estoy diciendo que 3x1 es igual a 3 veces x2. Y esto es una ecuación, ¿verdad? Así que yo puedo dividir todo esto por 3 y me va a quedar entonces como conclusión que el x1 y el x2 son iguales. Entonces, ¿qué pasó? Partimos de que las imágenes eran iguales y terminamos probando que las preimágenes eran iguales. Por lo tanto, esta función, que es 3x menos 2, sí es inyectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Una vez más, la clave está en poder leer al revés lo que nosotros teníamos delante con la inyectividad. La inyectividad, para probarla como en términos analíticos, como dice acá, me va a decir que si yo tengo dos tipos con la misma imagen, entonces, perdón, claro, con la misma imagen, entonces las preimágenes tienen que ser iguales. Entonces nosotros partimos de la ecuación original, que era decir que f de x1 y f de x2 eran iguales, desarrollamos y terminamos probando que x1 y x2 eran iguales en verdad. No solamente sus imágenes, sino que las preimágenes también. Y con eso
concluimos que la función sí es inyectiva. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos este ejemplo? Porque quiero ver un ejemplo donde la función no sea inyectiva para que se entienda clarito cuál es la diferencia. ¿Ya? Vamos a mirar el otro ejemplo. ¿Qué opinan? Profe, yo me perdí con este ejemplo. Ya, ¿dónde te perdiste? O sea, entendí el desarrollo, pero como que no me calza, no se me hace lógico. Ya, a ver, vamos de nuevo entonces, no hay problema. A ver, mira. Lo que yo les propongo es que miremos el otro ejemplo para que cachemos dónde falla la inyectividad y a lo mejor con eso queda un poquitito más claro, ¿ya? Si no, volvemos a retomar este. ¿Te parece? Sí, Ya, veamos a ver cómo anda la cosa. Algo no inyectivo se ve de esta manera. Entonces ahora, por ejemplo, tomemos la función que esta que yo tengo acá, que dice g de x igual a x cuadrado más 2. Y de nuevo tomemos dos elementos tales que g de x1 es lo mismo que g de x2. Entonces, si g de x1 es igual a g de x2, desarrollando, obtenemos que ya, si g de x1 es igual a g de x2, entonces esto es lo mismo que decir que evalúo en la función, ¿cierto? Como la función dice x cuadrado más 2, g de x1 sería x1 al cuadrado más 2, y esto tendría que ser igual a la expresión para g de x2, que sería en este caso x sub 2 al cuadrado más 2. Y aquí de nuevo la pega es tratar de despejar, ¿ya? Despejo de nuevo todo lo que tiene x a un lado, todo lo que tiene constantes al otro lado. Entonces este x sub 2 al cuadrado lo voy a pasar restando. Y este 2 que tengo aquí lo voy a pasar restando también. Entonces me queda x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es igual a 2 menos 2, que como bien sabemos es 0. Así que x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es 0. Si paso este tipo a sumar de vuelta, me va a quedar que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Y aquí a uno le gustaría decir, ah, pero perfecto, aquí yo tomo raíz y termino concluyendo que x1 es igual a x2, así que esto también me queda inyectivo. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que cuando uno pasa de aquí para acá y toma raíz, lo que pasa es que cuando uno queda con las raíces acá puede ser la positiva o la negativa, ¿cierto? Entonces aquí lo que ocurre es que el x1 no me queda exactamente igual a x2, entonces aquí tengo un ejemplo de función que no es inyectiva, ¿ya? Entonces uno termina concluyendo entonces que g no es inyectiva. ¿Por qué? Porque no pude probar, pues no pudimos, perdón, no pudimos probar que x1 y x2 eran iguales. En este caso no pudimos probar que eran iguales porque podría ser que uno fuera menos la otra. O sea, por ejemplo, si yo evalúo en menos 3 y en 3, si ustedes miran la función, claro, pues me queda menos 3 al cuadrado más 2, que es 9 más 2, que es 11. Y la función evaluada en 3 positivo también me queda 9 más 2, que es 11. Entonces tengo dos preimágenes distintas que me llevan a una misma imagen. Entonces la función no es inyectiva. ¿Ya? De eso se trata más o menos esto. Yo sé que es difícil hacer este análisis, digamos, este trabajo analítico. Por eso les advertía que aquí es donde se empieza a poner un poquito más pesada la pista. Pero así es como uno prueba inyectividad en este tipo de cosas. Ya si uno no tiene el gráfico, que es una pena, digamos, porque en el gráfico es bastante más fácil analizar la inyectividad y la sobreyectividad, ¿cierto? Vamos tirando las líneas horizontales y ya está. En el fondo lo que yo siempre tengo que hacer es esta cosa de acá. Yo tengo que partir asumiendo que las dos imágenes son iguales y me gustaría tratar de probar que x1 y x2 son iguales. Si son iguales, entonces la función me queda inyectiva. Y si no son iguales, puede que sean distintos, entonces la función no me queda inyectiva. Un poco respondiendo lo que me preguntaba, lo que preguntaba Lea hace un ratito atrás, quiero compartir pizarra en estos últimos minutitos para que entendamos un poco más por qué se hace así, ¿ya? Recuerden que una función es inyectiva. F es inyectiva
si ninguna imagen posee más de una preimagen, ¿ya? O sea, fíjense acá, preimagen. Entonces, cuando lo veíamos en un diagrama sagital, era todo muy simpático porque uno decía, ya, pues tengo A y B, por aquí tengo mi función f, y voy a mirar aquí el 1, el 2 y el 3, el A, el B y el C. Y yo decía que esto es inyectivo si es que, por ejemplo, el 1 se va al C, el 2 se va al A y el 3 se va al B. Entonces, lo que yo estoy diciendo, si se fijan bien, es que cada preimagen, o sea, cada uno de estos monstruos de acá, tiene una preimagen al otro lado distinta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esta expresión de acá? Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2, ¿sí? Entonces, f inyectiva, si es que cumple esta frasecita acá. Con esto estamos diciendo que si yo tengo dos elementos, x1 y x2, que comparten la misma imagen, o sea que f1, f en x1 y f en x2 son iguales, entonces la verdad es que nunca fueron dos puntos distintos, sino que en realidad es el mismo punto dos veces, ¿ya? O sea que si yo tenía dos tipos distintos con la misma imagen, nunca fueron dos tipos distintos, es que o esos dos tipos en realidad no son distintos, sino que son iguales, ¿ya? Con eso estoy diciendo lo mismo que acá arriba, pero leído al revés. Nosotros delante lo estábamos leyendo desde las imágenes hacia las preimágenes, ¿ya? Entonces, si tengo dos preimágenes distintas aquí, dos imágenes distintas, perdón, entonces tengo que tener dos preimágenes distintas al otro lado. Así que, si tengo imágenes iguales, entonces las preimágenes tienen que ser iguales también. Es como la negación de lo anterior, ¿ya? Si tipos distintos me llevan a cosas distintas, entonces los que son iguales en la llegada también tienen que ser iguales en la partida. Esa es un poco la lógica del análisis que hay atrás, ¿ya? Así que eso, yo sé que esto se volvió más complicado de repente y justo se nos está acabando la clase, así que yo creo que hay que dejar la discusión hasta acá. Podemos retomar el día jueves, ¿ya? Vuelvan a mirar este video, vamos a hacer más ejercicios sobre esta parte del análisis de inyectividad y sobreyectividad para que sigamos avanzando con los contenidos del curso y que podamos entender bien esta noción de acá. ¿Ok? Si no hay mayor duda o inquietud, digamos, voy a parar la filmación en este momento porque estamos pasados 2 minutos.